Bueno, ustedes lo saben, se confirmó en nuestro país la llegada, la introducción de nuevas variantes de preocupación del COVID-19, entre ellas la Delta. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo podría cambiar la situación sanitaria que viene alcanzando el país? De todo esto vamos a hablar con Pilar Moreno, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. Bienvenida, Pilar. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Pilar, primero que nada me gustaría que nos hicieras una breve reseña de cómo fue el proceso de detección de estas variantes, este trabajo que están haciendo con las muestras positivas de quienes ingresan al país. Perfecto. Bueno, desde marzo en realidad se creó un grupo interinstitucional formado por más de 30 investigadores de la UDELAR, del Instituto Pasteur de Montevideo, del Ministerio de Salud Pública, asociado al Sanatorio Americano y recientemente a TGen, que la idea era hacer un monitoreo genómico en tiempo real. ¿Qué significa eso? Era poder ver qué era lo que estaba pasando con el virus en nuestro país, qué variantes circulaban y bueno, ir monitoreando un poco cuál era la dinámica de estas variantes en nuestro país. A partir de las vacaciones de julio, además de hacer ese monitoreo que hacemos en todo el país durante semana a semana, que recibimos muestras para hacer el monitoreo, nos abocamos a todo lo que eran aquellas personas que retornaban de viaje. Y bueno, entonces aquellas personas que retornaban de viaje y que su PCR daba positivo a los 7 días, el Ministerio de Salud Pública pedía a los prestadores de salud que nos remitieran las muestras. Y bueno, y en ese proceso recibimos más de 87 muestras que hemos ido procesando a lo largo de estas semanas y de 65 de ellas tuvimos resultados, que son los resultados que presentó el ministro en la conferencia del sábado. Esos resultados nos mostraban que de esas 65 muestras que tenemos resueltas, ya con el genoma completo, 26 confirmaron la presencia de la variante Delta, 14 presentaron la variante Beta, 2 la variante Alfa, que era la variante británica, y una de esas muestras tenía la variante andina. Las 22 restantes fueron la P1, que ya sabíamos que estaba circulando, como que no es ninguna novedad. Y además hay 22 que todavía estamos en proceso de análisis. Pilar, ¿sorprendió ese porcentaje con la variante Delta? Se ha dicho que para que una variante sea predominante tiene que haber introducción simultánea y numerosa, ¿no? Que eso, digamos, marca un peligro. ¿Estamos ante un escenario de esas características? Lo cierto es que la verdad que esperábamos la entrada. En un mundo tan globalizado, pensar que algo que circula en el otro lado del mundo no va a venir acá es algo que es impensable. Nosotros esperábamos ver la entrada. Quizás lo que nos sorprendió fue la entrada de estas varias variantes a la vez, con un bastante número de casos. Pero bueno, es parte de la realidad que estamos viviendo y no es algo que en realidad nos sorprendan demasiado. Era algo que esperábamos ver. O sea, lo que tenemos que ver ahora es qué pasa a partir de ahora. Estas personas que detectamos la variante Delta fueron personas que vinieron del exterior. Ahora tenemos que ver si esas personas eventualmente pudieron contagiar y bueno, que esta variante se transforme en una variante de circulación comunitaria. Eso aún no lo sabemos. Doctora, cuando ingresó la P1, cuando comenzamos a tener noticias de que había ingresado la P1, que obviamente la cercanía fronteriza también auguraba que tarde o temprano iba a ingresar al Uruguay, llamó la atención la rapidez con la que los diferentes estudios fueron mostrando el crecimiento de la P1 hasta transformarse en la predominante en nuestro país. ¿Tenemos en este momento información sobre lo que ha pasado con la Delta en países que tuvieran como predominante la P1? Es decir, ¿sabemos si la Delta puede sobre la P1 o le es más dificultoso en la medida que ingresa a un país con la variante P1 como la de predominancia? Humberto, está buenísima la pregunta porque realmente Uruguay es un caso único quizás hoy en el día en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 100% de circulación de P1 y entra Delta. Eso no ocurrió en otros países. Lo que ocurrió en otros países es que sí hubo un aumento grande de Delta y desplazó otras variantes, no P1. Entonces Uruguay en eso es un caso a estudiar y un caso que vamos a poder evaluar en tiempo real mediante los estudios que hacemos desde el grupo. Igual lo que es importante destacar es que es diferente la situación que nosotros teníamos cuando ingresó P1 a la situación que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque en febrero nosotros teníamos una alta movilidad
y a su vez en realidad no teníamos población vacunada porque la vacunación no había comenzado. Esta variante P1 que entró varias veces al país, se diseminó rápidamente a una población que no estaba inmunizada. Y eso causó el aumento de casos y además del aumento de casos causó también el aumento de hospitalizaciones y muertes. El contexto de entrada de Delta es diferente. Tenemos más de un 58% de la población vacunada con las 2 dosis, o sea, completamente inmunizados, y eso cambia radicalmente la situación. Por lo pronto, lo que se está viendo en otros lados del mundo, que es verdad que no tienen 100% de P1, pero vamos a países que pueden estar tan bien inmunizados como nosotros, como puede ser Portugal, Reino Unido, Israel, se vio un aumento grande de casos, pero eso no estaba acoplado por ahora a un número importante de muertes. En cambio, el país está con poca inmunización, y ahí quiero nombrar, por ejemplo, Rusia, Indonesia o algunos otros países del sudeste asiático, lo que vieron es que entró Delta y Delta aumentó los casos y aumentó las muertes. Eso nos muestra que la vacunación va a jugar un rol muy importante, esperemos que tenga un rol importante en la entrada de Delta. Pero es algo que todavía, lo cierto es que nos falta evaluar, porque es algo que es todo muy reciente. Siempre decimos, nosotros aprendemos en tiempo real. O sea, lamentablemente a veces no podemos dar las certezas que la gente quiere escuchar, porque también estamos aprendiendo en este proceso. Claro, pero Pilar, también se ha dicho que la Delta afecta más a los jóvenes, que son el sector de la población menos vacunada, incluso los menores de 12 años, que ya están con su movilidad al 100%, ¿no? Ya se retomó la presencialidad en los centros educativos. ¿Qué se puede esperar en ese sentido? Yo ahí quiero distinguir entre dos cosas. Una cosa es que el virus afecte más a gente joven y otra cosa es que la gente joven se infecte más porque está menos inmunizada. Y creo que esa es la situación que tenemos. Probablemente esto en muchos países se vio que se movía hacia gente joven porque la franja de gente mayor estaba completamente inmunizada. Entonces ahí vemos una diferencia. Uruguay tiene la suerte que abrió la vacunación al rango de 12 a 18 años. Eso creo que es una ventaja y no muchos países del mundo lo han implementado tan rápido. Entonces, la población de 12 a 18 la tenemos, también está, o sea, la posibilidad de inmunizarse. Y también hay que pensar, si cuanto más personas estén inmunizadas, más vamos a proteger a aquellos que aún no se pueden inmunizar, por ejemplo, los niños. Entonces me parece que en ese proceso hay que pensar que la vacunación no como un acto individual, sino como un acto colectivo. O sea, vacunarme yo no solo me va a proteger a mí, sino probablemente proteja a mis hijos también y al resto de la gente. Entonces hay que pensarlo de esa manera. Por eso es tan importante pensar que nos tenemos que vacunar. Y no solo vacunarnos, también quiero decir que las medidas no farmacológicas como el uso del tapaboca y todas las otras medidas que ya conocemos también son importantes. Pilar, ustedes ahora están secuenciando los contactos de estos positivos que descubrieron en las últimas semanas. En realidad nosotros estamos analizando aquellas personas que vinieron de viaje y después lo que el Ministerio nos indique o nos derive. Y además nosotros hacemos un muestreo aleatorio de todo el país junto con el Sanatorio Americano y con ATGEN, que nos permite hacer un muestreo en todos los departamentos, y además con el Laboratorio de Diagnóstico, el Instituto Pasteur, que tenemos todo el set de muestras de Montevideo. Entonces, de esa forma, además de lo que nos envía el Ministerio, nosotros hacemos un muestreo aleatorio en el país. Claro, porque la pregunta apuntaba a, bueno, ¿qué chances hay de que ya esté circulando en el país la variante Delta o las otras que, bueno, que por las características de quienes la tienen están aislados porque eran personas que venían en una embarcación? Pero bueno, ¿qué chances hay de que ya esté circulando, por ejemplo, la variante Delta en nuestro país? Bueno, en realidad es hacer futurología, o sea, yo la evidencia no la tengo aún. O sea, son datos que vamos a ir teniendo en las próximas semanas. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la variante alfa, la británica, había entrado a fin del año pasado y fue exitosamente contenida con un buen confinamiento. O sea, y de hecho la variante andina, que es otra de las que detectamos, tampoco se dispersó. En realidad lo que más preocupa es Delta, porque Delta es la variante que al día de hoy es la más transmisible de todos. Entonces, creemos que si alguna variante puede llegar eventualmente a desplazar a P1, es la variante Delta porque es más transmisible. Si eso ya está ocurriendo, lo cierto es que no tengo datos para decirte que sí o para decirte que no, porque no tengo datos. O sea, en estas próximas semanas nosotros vamos a estar evaluando este tema y hay probabilidad de que, bueno, de que Delta se pueda transmitir y tenga transmisión comunitaria. Es una de las posibilidades. También es importante saber que esto pasa a ser más un problema de la población no vacunada que de la vacunada, porque se ha visto que, como ya comenté, que en los países donde la vacunación
es tan buena como en Uruguay. Si bien los casos aumentan, las vacunas siguen protegiendo contra hospitalizaciones y muertes, y eso es importante que quede claro. Doctora, otro de los temas que se ha conocido en las últimas horas, yo voy a tratar de cometer la menor cantidad de errores posible porque obviamente la terminología técnica no la tengo, pero usted me va a comprender. Es que probablemente, por lo que se ha conocido, la variante Delta, su mayor carga viral la tiene de diferente manera en cuanto al tiempo, a los días, que otras variantes que hemos conocido, lo que estaría determinando que tal vez ese PCR que se pide 72 horas antes, estoy hablando para las personas que tienen que ingresar al país, no estuviera bien indicado 72 horas antes, sino que hubiera que variar un poco los periodos por en qué momento es que la variante Delta genera esa mayor carga viral y puede ser más peligrosa para el tema de contagios. De hecho, hasta llegué a escuchar que el hecho de hacer el PCR 72 horas antes puede determinar que una persona infectada al momento del vuelo sea justamente potencialmente más peligrosa. No sé si más o menos lo dije de la manera que lo escuché. Perfecto, perfecto. No. Exactamente, o sea, que son los reportes que hay hasta ahora y es un patrón. Que se ha visto que Delta... parte de su mayor transmisibilidad, además de ciertos cambios que tienen las proteínas que se unen a la célula, genera mucho más carga viral. Y lo que se ha visto es que esa carga viral probablemente ocurra algunos días antes, o sea, no a los 5 o 7 días como veníamos viendo hasta ahora, sino quizás a los 3 días. Si esto se termina de comprobar con más estudios, sí, eventualmente tendríamos que modificar los protocolos que ya existen para adaptarnos a esta nueva situación. Es una posibilidad. Y es algo a lo que debemos estar atentos porque, como vos decís, si pedimos 72 horas antes de viajar la PCR y un paciente que se infecta ahí a los 3 días puede tener la mayor pico de carga viral, podría estar contagiando en el avión. Entonces son estas cosas que se irán ajustando a medida de que haya más información sobre este tema. También supongo que se irá ajustando cómo trabajar con esa persona o ese caso positivo al regreso al país. Ya se conoció ayer que las autoridades no tienen pensado cambiar el protocolo de cuarentena para quienes estén vacunados. ¿Eso podría facilitar el ingreso de las variantes de preocupación a Uruguay? Bueno, yo acabo de dar mi opinión como científica. Sé que las decisiones políticas tienen otros componentes. Como científica, creo que la mejor forma de contener el ingreso de las variantes al país es mediante la cuarentena hasta el segundo hisopado. De eso no tengo ninguna duda. Obviamente, tengo una visión virucéntrica, o sea, mi rol es saber sobre el virus y saber cómo funciona el virus. Y si me fijo en eso, no tengo ninguna duda que lo mejor sería una cuarentena obligatoria hasta el segundo PCR. Y en ese sentido, una eventual apertura de fronteras hacia el verano de extranjeros vacunados, ¿también podrían cerrar un peligro entonces? Y cuanto más abiertos tengas y menos controles hagas, más fácil es que una variante ingrese y una variante se disemine. Esa es un poco la realidad en la que vivimos. Y esto, digo, no es, al contrario, no es para asustar a la gente, sino para que la gente capaz que pueda darse cuenta de que esto va a ser así porque el virus es así, porque el virus tiene la capacidad de mutar y el virus no muta para hacernos mal, el virus muta y bueno, cuando alguna mutación le da alguna característica que le permite diseminarse más rápido, bueno, esos son los virus que van predominando y ahí surgen estas variantes de preocupación. O sea, esto va a ser parte de por lo menos por este tiempo de nuestra vida. Sí. Por ahora las vacunas siguen siendo efectivas y en principio no deberíamos tener que preocuparnos. Esto es aparentemente lo que está pasando en otros países y mismo en Estados Unidos, dentro del mismo Estados Unidos, se divide en dos, entre la población vacunada y la población no vacunada y cómo afecta esta variante Delta a esas poblaciones. Claro. Las internaciones que se han dado y las muertes que se han dado principalmente en población no vacunada. Pero también, como digo, las vacunas, porque seguramente va a haber alguien que dice, pero yo me infecté igual. Y, bueno, las vacunas tampoco son un escudo infalible, que nada es infalible. Lo cierto es que las vacunas te protegen. Debemos seguir usando por ahora todas las demás medidas de protección que ya tenemos y que ya conocemos. Y la tercera dosis, entonces, digamos que es prácticamente un hecho, ¿no? De que el año que viene tengamos que toda la población darnos una tercera dosis. En este contexto que tú mencionabas, ¿no? Que el virus va a permanecer, va a seguir variando. Y no sé, muchos dicen que será como una gripe, que todos los años tendremos que vacunarnos y que va a seguir estando ahí.
Mira, con respecto al tema de la tercera dosis, es algo que se está manejando, que lo ha aplicado, algunos países ya lo están aplicando, de hecho Uruguay lo va a aplicar a los inmunodeprimidos, porque se vio que vacunados con Sinovac, muchos de ellos no desarrollaban respuesta por lo pronto de anticuerpos, entonces se les va a empezar a dar una tercera dosis con Pfizer. Obviamente estamos esperando a que haya más evidencia, creo que es una posibilidad que reforzaría la respuesta inmunitaria contra el virus. Y el otro tema es la combinación de plataformas vacunales, que también se ha hecho con AstraZeneca y Pfizer, con muy buenos resultados. Bueno, y es otra de las posibilidades que creo que en los próximos tiempos se van a empezar a explorar más en profundidad y aplicar en algunos países. Doctora, la última pregunta, porque se nos ha ido el tiempo de tantas que uno tiene. Pensando en esa tercera dosis, en la necesidad de reforzar la protección, ¿sabemos en este momento por cuánto tiempo? Es decir, le voy a poner el caso concreto. Yo estuve dentro de la primera franja etaria, la segunda dosis me la di el 5 de abril, el 19 de abril yo sabía que quedaba inmunizado. ¿Hasta cuándo tengo anticuerpos? ¿Cuándo debería reforzar la protección o todavía es algo que no tenemos absolutamente claro? Y los estudios se vienen haciendo a medida que avanza la vacunación. Se dice que hasta 8 meses la inmunidad sería duradera. Son cosas que todavía se siguen evaluando porque como esto es el tiempo real, también recordemos que no hace tanto tiempo que todos los países empezaron a vacunar. Entonces, eventualmente la tercera dosis puede llegar a ser una realidad, o sea, creo que es una posibilidad. De hecho, la Comisión de Vacunas, que son los expertos en este tema, lo han analizado y de hecho lo han sugerido, por ejemplo, para el tema de la gente que no desarrolla anticuerpos. Y después la inmunidad también a veces es muy personal, o sea, hay gente que desarrolla muy buena inmunidad y otra no. Por eso a veces es difícil decir cosas absolutas, claro, porque hay cosas que en la biología nada es absoluto. Entonces, por eso quizás a veces cuesta tanto transmitir y dar certezas sobre cosas que no tenemos aún y que vamos aprendiendo en el camino. Lo cierto es que las vacunas funcionan, las vacunas son efectivas para todas las variantes que han surgido hasta ahora. La tercera dosis, sobre todo en aquellos que están vacunados con Sinovac, es una posibilidad que la Comisión de Vacunas ha estado explorando. Y bueno, y veremos qué es lo que va surgiendo en el mundo. Por ejemplo, la FDA rechazó la tercera dosis de Pfizer a personas que ya tenían 2 dosis de Pfizer. No lo aprobó. También hay que tener en cuenta todo el tema, digamos, de intereses que puede haber atrás de esto. O sea, claro, el tema de la tercera dosis, darte 2 de Pfizer más una tercera, no fue aprobada. Pero otra buena noticia es que Pfizer pidió la aprobación para vacunar a niños entre 2 y 12 años. Eso también es algo que probablemente se venga a la brevedad. Bueno, doctora, ha sido más que amable, un placer realmente haberla tenido en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Bueno, Pilar Moreno, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo.